¿Recuerda usted cómo a principios de la administración pasada hubo filas enormes para poder cargar los tanques de gasolina de los autos y se nos dijo que habían cerrado los ductos para poder controlar el robo de combustible, el llamado huachicol? Bueno, pues la realidad es que no se tuvo una estrategia adecuada para acabar con los robos de gasolina que dejan ganancias millonarias para los grupos criminales, y la disputa por el huachicol ha sido uno de los principales generadores de violencia en lugares como Puebla, pero sobre todo en Guanajuato. La violencia desmedida en ese estado se ha dado principalmente por el control y la venta por quien maneje el huachicol. Y como parte de la nueva estrategia de seguridad nacional, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se reunió en la Ciudad de México con la gobernadora de Guanajuato, Livia Denisse García Muñoz Ledo, para revisar y trabajar en la seguridad de ese estado. También en ese estado, y fue una buena acción que también fue principalmente de la Fiscalía del Estado de Guanajuato, fue detenido un sujeto apodado El Toro. El Toro es señalado por ser uno de los principales operadores para el huachicol y se dice que es un presunto miembro del cártel Jalisco Nueva Generación que opera en Guanajuato. Así está la situación de inseguridad en ese estado. Guanajuato es uno de los estados prioritarios en la Estrategia Nacional de Seguridad emprendida por el gobierno federal. La entidad es la más violenta del país. Guanajuato es por mucho el estado con mayor número de homicidios, pero es también el estado con más jóvenes con adicciones. La Secretaría de Gobernación nos va a ayudar en Guanajuato para que en las zonas de mayor índice delictivo, junto con prevención, con trabajo, con Secretaría del Trabajo y otras secretarías, vayan completas a apoyar a la población y poder ampliar las capacidades para rescatar a las y a los jóvenes de grupos delincuenciales o de la violencia o de las adicciones. Este martes 8 de octubre, día en que se presentó la estrategia, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se reunió en la Ciudad de México con la gobernadora de Guanajuato, Livia Denisse García, para establecer un despliegue coordinado con presencia operativa federal y estatal. La gobernadora informó que en la estrategia de los 100 días de la presidenta Claudia Sheinbaum, el objetivo es generar un trabajo coordinado mediante inteligencia para disminuir la incidencia delictiva en la entidad, sobre todo en los municipios de León, Celaya y Salamanca. Las mediaciones para evaluar la estrategia y coordinación de los 3 niveles de gobierno en Guanajuato se revisarán cada miércoles con el grupo de inteligencia operativa. Un día después se dio a conocer uno de los primeros resultados con la detención de Federico N., alias El Toro, líder huachicolero en León vinculado al cártel Jalisco Nueva Generación. Al momento de su detención en la colonia Ciudad Industrial se encontraba con otro sujeto identificado como Octavio N. Ambos extraían combustible de una toma ilegal. La gobernadora dijo que la captura no hubiera sido posible sin la participación de la delegación de la Fiscalía General de la República, lo que implica que se está trabajando desde el primer día. Además, señaló que la captura permitirá desestabilizar las actividades criminales en los municipios de León y los pueblos del Rincón. El municipio de Celaya es el epicentro de la lucha entre el cártel Santa Rosa de Lima y el cártel Jalisco Nueva Generación. Con la captura de José Antonio Yepes El Marro, líder del cártel Santa Rosa de Lima, se pensó que la violencia disminuiría. Sin embargo, con una importante base social, el grupo criminal se reconfiguró y formó alianzas para hacer frente al cártel Jalisco. Estos cárteles buscan controlar actividades ilícitas como el tráfico de drogas sintéticas, robo a transporte de carga y el huachicol. El robo de combustible en los ductos de Pemex y refinería de Salamanca fue por años la principal fuente de ingresos del Marro, quien llegó a sustraer hasta 1,5 millones de litros de gasolina al mes. Para detener este delito, al inicio de la pasada administración se lanzó un plan para combatir el robo de hidrocarburos. La estrategia provocó desabasto de gasolina y pérdidas estimadas en 14,000 millones de pesos al Estado. Lo cierto es que el robo de hidrocarburos no para. De 2019 a 2023, Pemex contabilizó 64,032 piquetes en su sistema de distribución, la cifra más alta en los registros de la empresa. Cada día las bandas de huachicoleros ordeñan a Pemex 747,240 litros de combustible, lo que equivale a 25 pipas de 30,000 litros.
Esto significarían ganancias ilícitas por 18 millones de pesos al día, unos 562 millones al mes. De acuerdo con el Informe Nacional de Seguridad, en todo 2023 se reportó un desvío en el mercado ilícito de combustible de 4.700 barriles diarios. Además, el robo de gasolina en los últimos meses aumentó el huachicol de turbocina, combustible para el uso de aeronaves, pero también están robando el gas. Es por eso que el robo de combustible se convirtió en un negocio millonario para el crimen organizado que las autoridades no han podido frenar. El puerto de Manzanillo, que es una de las entradas y salidas más importantes para mercancías en todo el país, hoy está colapsado por el atasco de buques. Son más de 15 buques los que están fondeados, así lo ha informado el Consejo Mexicano de Comercio Exterior. De acuerdo con especialistas, ¿sabe usted cuánto pierden las navieras por estar pagando un barco, un buque que no puede descargar? Entre 30 y 50 mil dólares por cada día de cada barco detenido. Son pérdidas enormes y culpan la falta de operación y el problema que hay en ese puerto. Es el puerto de Manzanillo, Colima, al cual llega más del 67% de la carga que entra a México por el Pacífico y que hoy enfrenta una crisis en el manejo de las operaciones para la carga y descarga de mercancías operada por la Administración del Sistema Portuario Nacional, ASIPONA. Hace unas semanas, el puerto de Manzanillo enfrentó un atasco crítico con más de 15 buques fondeados, según VesselTracker.com. Por esta situación, las navieras están pagando entre 30 y 50 mil dólares por día por cada barco detenido, sumando pérdidas diarias de aproximadamente 600 mil dólares. Tras varios días, las terminales portuarias de Manzanillo comenzaron a operar, luego de que las reglas de operación fueron relajadas por la Administración del Sistema Portuario Nacional. El Consejo Mexicano de Comercio Exterior criticó que la mala gestión ha provocado que buques permanezcan sin descargar, afectando sectores claves como la industria automotriz. Además, operadores logísticos y de carga internacional advirtieron que existe una caída del 75% de las operaciones en este puerto. Según sus datos, Manzanillo, que antes movía 120 mil toneladas mensuales de carga general, ahora solo maneja 30 mil toneladas de carga, lo que revela un grave deterioro en su eficiencia. La importancia de este puerto radica en la conexión que tiene con los demás estados a donde llega la mercancía que entra por Manzanillo. Hablamos de estados como Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Querétaro, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Aguascalientes, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Tamaulipas y Coahuila. Además, a este lugar llega el 46% de todos los contenedores que arriban a México, de países como Estados Unidos, China, Taiwán, Singapur, Colombia, Ecuador y Chile. La importancia del puerto de Manzanillo lo pone en la mira de las organizaciones criminales. La misma Secretaría de Marina advirtió sobre el incremento de sustancias de uso dual que llegan a ese lugar, de acuerdo con 4 funcionarios entrevistados por la agencia de noticias Reuters. Estos químicos duales permiten fabricar artículos legales como perfumes, alimentos y productos farmacéuticos, así como precursores para hacer drogas sintéticas. Es uno de los puntos a donde llegan las sustancias con las que se fabrican drogas como el fentanilo y la metanfetamina. La Administración del Control de Drogas, la DEA, destaca que en las zonas portuarias de México no solo llegan los precursores con los que se fabrica el fentanilo y la metanfetamina, sino que también arriba la cocaína sudamericana que se trafica hacia los Estados Unidos. En su documento Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas 2024, la DEA resalta que el cártel Jalisco domina en el puerto de Manzanillo, pero que también está presente el cártel de Sinaloa. Indica que diversas empresas, las cuales trabajan en complicidad con los cárteles, transportan las drogas y los precursores químicos hacia la Ciudad de México y otros puntos del interior del país. Incluso la mayoría de las sustancias decomisadas en Manzanillo son importadas por compañías en los estados de Jalisco y Sinaloa. Uno de los decomisos de mayor relevancia en el puerto de Manzanillo se dio a finales del año 2007, cuando las fuerzas de seguridad decomisaron 23.5 toneladas de cocaína, la mayor incautación de dicha droga para ese momento. Le pertenecía al cártel de Sinaloa. El que
somos el primer país exportador. Renunció, ¿por qué? Porque no estaba de acuerdo. La magnitud que ha tenido el narcotráfico mexicano. Las confrontaciones, las reacciones. Hace un par de meses México rompió relaciones diplomáticas con el Ecuador. El motivo fue que dentro de la Embajada de México en Ecuador se estaba resguardando al ex vicepresidente Jorge Glas, acusado de corrupción y relaciones con el narcotráfico, según el actual gobierno ecuatoriano. Para el gobierno de México, aliado del expresidente de Ecuador, Rafael Correa, Glas es un perseguido político. Por la fuerza, las autoridades ecuatorianas entraron a la embajada mexicana para detener a Glas. Bueno, pues ahora resulta que Estados Unidos ha prohibido la entrada a su país tanto al expresidente Rafael Correa como a su ex vicepresidente Jorge Glas, acusados precisamente de narcotráfico y de corrupción. Hoy, estos dos personajes no pueden entrar a los Estados Unidos. Son Rafael Correa y Jorge Glas, expresidente y exvicepresidente de Ecuador, a quienes el Departamento de Estado de la Unión Americana decidió no permitirles ingresar a ese territorio. Los catalogó como personas no elegibles para acceder a visas e ingresar al país, una acción que aplica a individuos con participación directa o indirecta en corrupción significativa o violaciones graves de los derechos humanos. Esta medida también afecta a sus familiares directos, incluidos esposas e hijos mayores de edad. El gobierno de Joe Biden los acusa de participación en actos de corrupción durante su mandato público, según un comunicado oficial. Estados Unidos sostiene que ambos abusaron de sus cargos al aceptar sobornos, incluso a través de contribuciones políticas, a cambio de otorgar contratos gubernamentales favorables. Correa fue presidente entre 2007 y 2017. Tras dejar el poder, se refugió en Bélgica, donde vive asilado. Ante las sanciones, el expresidente ecuatoriano reaccionó a través de la red social X. Escribió: "Involucran hasta mi familia, no hay derecho". Sin embargo, hasta el momento, Rafael Correa no ha solicitado ingresar a Estados Unidos. Y Jorge Glas se encuentra en la prisión de máxima seguridad La Roca desde el 5 de abril, cuando en un hecho sin precedentes, el actual presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ordenó el asalto a la Embajada de México en Quito, donde Glas se encontraba como asilado político. Esta situación provocó el rompimiento en las relaciones diplomáticas entre México y Ecuador. México interpuso una controversia ante instancias internacionales, acusando de ilegal la incursión de las autoridades ecuatorianas a la sede diplomática, y acusó al presidente Daniel Noboa de persecución política contra Correa y Glas. Pero Ecuador reviró, advirtiendo que México interfería en asuntos que solo le correspondían al país sudamericano. La realidad es que Rafael Correa fue condenado en abril del 2020 como líder de la llamada Red de Sobornos. La Corte Nacional, máximo tribunal de justicia ordinaria del país, sentenció al expresidente y a 17 miembros de su gobierno a 8 años de cárcel y otros 25 de inhabilitación para ejercer cargos públicos por un delito de cohecho agravado. La decisión judicial determinó que el exmandatario obtenía recursos de empresas privadas para la campaña de su partido, Alianzas País, mediante presiones a cambio de ofrecer contratos con el Estado. La crisis política entre México y Ecuador tiene como trasfondo la violencia generada por el crimen organizado, una violencia que se acrecentó por decisiones políticas. Luego de asumir la presidencia de Ecuador, Rafael Correa le abrió las puertas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, y con ello a cárteles mexicanos con los que el grupo guerrillero tenía vínculos. Esta relación está documentada en el libro Las FARC en México, de la política al narcotráfico, del periodista Jorge Fernández Menéndez. Lo que comenzó como un intercambio de armas por droga se intensificó con acuerdos entre el comandante de las FARC, Mono Jojoy, y los Arellano Félix. Fue en ese contexto que entró el cártel de Sinaloa a Ecuador en 2009. La idea era que ante la presión que se vivía en Colombia, tuvieran una base alterna para enviar cocaína a México, gracias a la política contemplativa del gobierno de Correa ante el narcotráfico. Con una fuerte presencia del cártel de Sinaloa y después de 10 años de mandato de Correa, uno de sus operadores, Lenín Moreno, asumió el poder, rompió con Correa, pero mantuvo la misma política laxa con el crimen organizado.
Y el candidato republicano en los Estados Unidos, Donald Trump, insultó de manera muy agresiva a su contrincante demócrata Kamala Harris y a otras mujeres este pasado miércoles. Incluso dijo que no le interesaba ser amable con estas mujeres, aunque eso le pudiera costar pérdidas en el voto femenino. Trump fue durísimo, llamó a Kamala Harris repugnante e incompetente y absolutamente incapacitada para estar en el cargo de presidenta de los Estados Unidos, pero no solo criticó a Kamala Harris, también criticó a las conductoras de un programa muy exitoso en los Estados Unidos que se llama The View, quienes habían entrevistado a Harris. Ahí se fue durísimo contra Sunny Hostin, quien es de ascendencia negra y latina. ¿Y qué cree que le dijo Trump? Que era más tonta que Kamala. También insultó a Whoopi Goldberg, otra conductora del programa. Le dijo que ella también era una negra y que era una demente y una malhablada y que fue asquerosamente sucia, repugnante, dijo. Fue muy sucia con cada una de sus palabras. Así es como Donald Trump se ha expresado de las periodistas, de sus contrincantes políticos. Y bueno, ¿esto qué le va a costar a Donald Trump? No, I don't want to be nice. You know, somebody said, you should be nicer. Women won't like it. I said, I don't care. Así es como Donald Trump comenzó sus ataques contra su rival política, la demócrata Kamala Harris. Ocurrió durante un mitin en la ciudad de Scranton, Pensilvania. Durante su discurso acusó a la candidata demócrata de permitir la entrada de miles de migrantes a Estados Unidos, incluso de quienes buscan, dijo, cometer actos terroristas. Luego se refirió a una entrevista en la que estuvo Kamala Harris en el programa The View de ABC. Lanzó descalificativos contra ella. She's grossly incompetent, she cannot be trusted, and she is totally ill-equipped to do the job of being President of the United States. Estos ataques fueron también contra una de las presentadoras del programa, Sunny Hostin, quien le preguntó a la candidata qué haría diferente a Biden. Y como dijo que no se le ocurría nada, Trump se molestó. Dijo que Hostin, quien es de ascendencia negra y latina, es más tonta que Kamala. I plan on having a Republican in my cabinet. You asked me, got a list. Yeah, right. You asked me what's the difference between Joe Biden and me. Well, that will be one of the differences. Y en otra ciudad de Pensilvania, Trump arremetió contra la otra anfitriona del programa, refiriéndose a Whoopi Goldberg, a quien dijo que era negra y demente y mal hablada. She was so dirty. Every word was filthy dirty. And I left. And then I see her sitting about, oh, Whoopi, oh, what a loser she is. Pero no es la primera vez que Donald Trump ataca a las mujeres que lo hacen enojar. En pasadas ocasiones han sido golpeadas Nikki Haley, quien competía con él para buscar la candidatura republicana a la presidencia. Trump se enojó con ella luego de que su ex contendiente le puso como apodo cerebro de pájaro, pese a que Haley fue su propia embajadora ante Naciones Unidas cuando él era presidente. And just a little note to Nikki, she's not going to win. She's not going to win. But if she did, she would be under investigation by those people in 15 minutes. Cuando compitió con Hillary Clinton en 2016 para buscar la presidencia, también dijo que era una mujer desagradable, que no parecía presidencial y que su voz le provocaba dolor de cabeza. Siendo presidente, Trump llamó a Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy la Loca, y se negó a estrecharle la mano en el discurso sobre el Estado de la Unión, después que la Cámara Baja lo enjuiciara políticamente. A Kamala Harris ya la había insultado en 2020 cuando se lanzó a la vicepresidencia de los Estados Unidos. Trump casi de inmediato la llamó desagradable y dijo que a nadie le gustaba Harris. La excongresista republicana Liz Cheney también recibió insultos de Trump, y es que fue una de las 10 republicanas de la Cámara Baja que votaron a favor de enjuiciar políticamente a Trump luego de la insurrección del 6 de enero en el edificio del Capitolio de Estados Unidos. He is petty, he is vindictive, and he is cruel. And Donald Trump is not fit to lead this good and great nation. Trump la llamó la loca Liz Cheney. También ha ofendido a mujeres fuera de la política. Se burló de la aparición de Carly Fiorina, exdirectora general de Hewlett Packard, en una entrevista de 2015 con la revista Rolling Stone. Miren esa cara, dijo sobre Fiorina, quien entonces formaba parte de quienes se postulaban para la candidatura presidencial del Partido Republicano. Agregó, ¿acaso alguien votaría por eso? ¿Se imaginan esa haciendo la cara de nuestro próximo presidente?
Mientras que en Nueva York, un juez amenazó con expulsar al expresidente de la sala del tribunal por ignorar las advertencias de que guardara silencio cuando la periodista y escritora Carol testificaba en su contra por la agresión sexual en una tienda departamental en Manhattan. Los murmullos de Trump durante el proceso decían: es una cacería de brujas y realmente es una estafa. Y sin el jurado presente, se pudo ver a Trump asestar un manotazo en la mesa de la defensa cuando el juez rechazó una solicitud. Ante un escenario internacional marcado por conflictos bélicos como la invasión rusa en Ucrania o la guerra en Medio Oriente, definir al ganador del Premio Nobel de la Paz no ha sido nada fácil para la Academia Sueca. Había 286 nominados, de los cuales 89 son organizaciones. Finalmente, hay un ganador. En estos tiempos de guerras y conflictos que amenazan con desbordar la violencia entre naciones, el Premio Nobel de la Paz envió un gran mensaje a lo que nunca más debe ocurrir. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Peace Prize for 2024 to the Japanese organization Nihon Hidankyo. This grassroots movement of atomic bomb survivors from Hiroshima and Nagasaki, also known as Hibakusha, is receiving the Peace Prize for its efforts to achieve a world free of nuclear weapons and for demonstrating through witness testimony that nuclear weapons must never be used again. La organización japonesa Nihon Hidankyo fue reconocida por su esfuerzo para lograr un mundo libre de armas nucleares y demostrar a través de testimonios que no deben ser usadas jamás. Es la única organización de los llamados Hikabusha, supervivientes de la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki. Sus integrantes, entre otras actividades, se dedican a contar sus experiencias, los daños y secuelas del bombardeo atómico, tanto dentro como fuera de Japón. Se calcula que los bombardeos estadounidenses de agosto de 1945 en Hiroshima y Nagasaki mataron a unas 210,000 personas. Actualmente 9 países poseen armas nucleares: Francia, Reino Unido, Pakistán, India, Rusia, Estados Unidos, China, Israel y Corea del Norte. Entre todos suman unas 12,100 cabezas nucleares, según el informe de la Federación de Científicos Atómicos. Para este año, el Nobel de la Paz contaba con 285 candidatos. 196 eran personas, mientras que 89 eran organizaciones. Entre los nominados se encontraban personajes como el periodista australiano Julian Assange, el presidente de Colombia Gustavo Petro y el mexicano Víctor González Torres, propuesto por la Premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú. El Nobel de Química 2024 fue entregado a los científicos David Baker, Demis Hassabis y John Jumper. De acuerdo con el comité, David Baker logró la hazaña de construir tipos de proteínas completamente nuevos, mientras que Demis Hassabis y John Jumper desarrollaron un modelo de inteligencia artificial para resolver un problema de hace 50 años, predecir las estructuras complejas de las proteínas. El Premio Nobel de Medicina se entregó a Víctor Ambros y Gary Ruvkun por el descubrimiento del microARN, que desempeña un papel crucial a la hora de determinar cómo se desarrollan y funcionan los organismos y cómo a veces funcionan mal. El descubrimiento reveló un nuevo principio de regulación genética crucial para los organismos pluricelulares, incluido el ser humano. En tanto, la Real Academia de las Ciencias de Suecia concedió el Nobel de Física a John Hopfield y Geoffrey Hinton por descubrimientos e invenciones fundamentales que permiten el aprendizaje automático con redes neuronales artificiales. Sus aportaciones han sido claves para el llamado machine learning, es decir, los distintos métodos por los que las máquinas aprenden. De hecho, al británico Hinton se le conoce como el padrino de la inteligencia artificial. Finalmente, el Premio Nobel de Literatura se entregó a la escritora de Corea del Sur, Han Kang.
La Academia Sueca informó que la surcoreana, autora de novelas y poemas, obtuvo el galardón por su intensa prosa poética que confronta los traumas históricos y expone la fragilidad de la vida humana. La galardonada de 53 años es la primera surcoreana en recibir el prestigioso premio en literatura. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Jorge estará ya de regreso con nosotros el próximo lunes, así que ya estará aquí en Todo Personal. Tengo un gran fin de semana, páselo muy lindo y por supuesto tenemos una cita muy puntual el próximo lunes aquí a las 11 de la noche. Sueñe bonito.